Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de Yom Kippur, el Día del Perdón. ¿Cuál es el regalo, el gran regalo que recibimos en Yom Kippur, aparte del perdón? ¿Qué pasó en este día? ¿Qué diferencia hay entre los primeras tablas, la primera Torah que recibimos, que Moshe lo quebró y luego subió al cielo y bajó con las segundas tablas, que es básicamente la Torah, lo que tenemos hasta hoy? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué diferencia hay entre hacer algo mal y dejar el mal y hacer bien, o llevar el mismo mal como una escalera para el bien, como el motivo para el bien? Todo esto y más vamos a hablar en el clase hoy, primero Dios. Poquito resumen, poquito historia. Moisés, baja con las primeras tablas después que Dios habló con el pueblo de Israel en la montaña de Sinai, que le dijo: yo soy Dios, que no tengan otros dioses delante de mí, que yo soy Dios que te sacó de Egipto, etc. En este momento todos los enfermos que estaban en Israel, ciegos, sordos, todos se curaron. Am Israel, el pueblo de Israel, llegó al nivel del primer Adán, de Adán Arishon, antes del pecado. En el momento donde la idea original de la creación era que el ser humano vive por siempre. Nada más que por el pecado recibimos uno de los castigos, es que la persona va a morir. Entonces, el pueblo de Israel llegó a este nivel antes del pecado. Tenía que vivir por siempre. Tenía que llegar el Mashiach, la salvación, y ya. Llegar a la idea principal que por esta se creó el mundo. Pero no. Am Israel está haciendo el pecado del becerro de oro. Moshe baja. Y aunque el pueblo de Israel tenían buenas intenciones, pero aún fue un pecado tan grande que Dios llegó a un momento que quería eliminarlos. Y le dijo a Moshe: déjame y lo elimino. Te voy a hacer un nuevo pueblo de ti, pero déjame y lo mato todos. Moshe no acepta esto. Ve que hay un momento de oportunidad, porque si Dios quería matarlo, simplemente lo mataría. Y aquí le dice Dios: déjame y lo mato, como que le pide casi permiso. Moshe agarra el momento de la oportunidad, sube al cielo, y en Yom Kippur, después de 40 días, Moshe baja con las segundas tablas. Y ahí va la pregunta: ¿por qué quebró las primeras tablas? Es obvio, porque la Torah es algo tan santo, tan sagrado, y no va con un becerro de oro, no va con una idolatría. No se puede, entonces tenía que quebrarlos. Él trajo Torah para el pueblo de Israel que estaba en nivel perfecto, en nivel del primer Adán antes del pecado, y ahorita pecaron, entonces ya no están en el mismo nivel. Esta Torah ya no puede estar con ellos. Por lo mismo dice el rey David en su libro de Teilim, de los Salmos: Ani amarti Elokim atem. Dios dice: yo dije, llegaron a un punto que están como Adán antes del Het, sagrados al 100%. ¿Qué significa? No que no había el mal ángel, el ángel malo, la mala inclinación. Estaba, pero no afectaba a las decisiones de la gente. El mal estaba tan mal que la gente no se acercaba al mal, no se mezclaba con el bien como pasa hoy. Entonces Moshe sube y baja con otras tablas, y estas tablas sí lo da. Y no solamente que lo da a pesar que pecaron, dicen nuestros sabios que las segundas tablas lo recibieron porque pecaron. La razón que recibieron las segundas tablas es porque pecaron.
No es a pesar, sino es por qué. Esta fue la razón que recibieron las segundas tablas. Y esta hace la pregunta aún más difícil. ¿Cómo es posible? Entonces, Moshe, cuando subió al cielo, trajo algo nuevo que se llama Yud Gimel Midot HaRachamim, los 13 virtudes de misericordia. Lo que decimos en el rezo, Kel, Rachum, Behanun, Erech Hapaim, Verav Chesed, Vehemet. Y tenemos que entender qué son estos 13 virtudes de misericordia. Hay el juicio, Dios es rey, y rey hace juicio, pero Dios también es papá, y papá usa, aparte del juicio, dice, ok, el juicio es así, pero yo uso mi misericordia, perdón. ¿Y cómo podemos prender esta virtud de Hashem, de juzgarnos con misericordia, y no como nos merecemos? Dice el pasuk que, ahorita voy a recordar el pasuk, que Moshe odata le'anav mikedem. El pasuk, cuando se habla en el rezo, que habla de los 13 virtudes de Rachamim, de misericordia, dice antes, Moshe odata le'anav mikedem. Explicación sencilla, cómo le enseñaste a Anav. Anav es una persona que tiene humildad. ¿Y quién es la persona que tenía más humildad de todos? Moshe. Entonces la explicación sencilla es cómo cuando le mencionaste, cuando le enseñaste a Moshe, que era humilde, estos 13 virtudes de misericordia. Pero entonces la pregunta, ¿por qué no dice Moshe? ¿Por qué dice Anav? ¿Por qué dice el humilde? Y ahí va el secreto. ¿A quién le da Dios, le da Hashem, la oportunidad y el privilegio de juzgarlo con misericordia y no como se merece, por sus pecados, etc.? A la persona que tiene humildad. ¿Y qué significa la persona que tiene humildad? Tiene humildad no significa que dice yo soy tonto, yo no sé nada. No se trata de esto. Para explicar qué es la humildad, voy a decir otra pequeña historia, lo que pasó a Moshe en el cielo. Cuando Moshe estaba en el cielo, en estos 40 días, vio muchos tesoros espirituales, obviamente. Y le preguntó a Hashem, ¿cuáles son estos tesoros? Y Dios le dijo, ¿ves este tesoro? Es a la gente que estudia Torah. Y este tesoro es a la gente que hace bondad y ayudan a los demás. Y este tesoro es para la gente que reza. Y este tesoro es para la gente que están felices, que no se enojan. Y esta es para la gente que perdonan, etc. Y de repente vio Moshe un tesoro que era mucho más grande de todos. Y le dijo Moshe a Hashem, ¿y este tesoro de quién es? Y le dijo a Hashem, este tesoro es para la gente que no tiene nada. Entonces, si no tiene nada, yo le doy de esto. Y ahí dice el pasuk, Vechanoti et asher achon, Verichamti et asher arachem. Voy a tener misericordia a la gente, así explican los sabios, a la gente que no tiene nada. Entonces inmediatamente preguntan los sabios, ¿pero cómo? Entonces si decimos así, la gente van a dejar de estudiar Torah y de hacer bondad y de ayudar uno al otro y de hacer mitzvot. ¿Por qué? Porque si ellos hacen y tienen un tesoro, pero a lo que no hacen nada y lo que no tiene nada reciben mucho más, pues ¿para qué hacer? Buena pregunta. Dicen los sabios, no se trata de esto. No se trata de gente, cuando Dios le dijo a Moshe, esta es la gente que no tiene, no se trata que realmente no tiene. Esta se llama Otzar Matnat Chinam. Ese es tesoro
de regalo. Así dice, la traducción literal en hebreo, Otzar es tesoro, Mataná es regalo, Hinam es gratis. Básicamente podemos entender, este es un tesoro que yo le doy gratis como regalo a la gente que no tienen. Pero esta no es la explicación. La explicación que dan los sabios, que dicen, no, este tesoro no es nada gratis. ¿Y por qué dice a la gente que no tiene nada? Sino que son la gente que sienten que no tiene nada. Que estudian Torah, que rezan, pero aún así sienten que no se merecen. Sienten que no tienen nada de calificaciones para realmente recibir. Esas son la gente que se trata aquí. Hashem le dice a Moshe, hay gente que estudia Torah, que hacen bondad, que rezan. Y luego cuando piden cosas de Hashem, de Dios, dicen, mira, yo ya recé, yo me porté muy bien, hice bondad, le ayudé a mucha gente, estudié Torah, hice todo lo que me pediste, entonces me merezco que me das una recompensa, o por lo menos que me das lo que necesito para vivir, salud, dinero, familia, niños, etc. Pero hay otros niños, hay otras personas que aunque hacen todo, con su humildad sienten que no se merecen nada y que todo lo que tienen en la vida es de regalo de Dios. No se merece nada. Entonces dice Hashem, dice Dios, si hay gente que hacen, que su canasta está llena y aún así sienten que no se merecen y que todo lo que reciben en la vida es por misericordia, es por regalo, entonces voy a seguir darle estos regalos. Voy a seguir dándole de este tesoro más grande, que es el tesoro del supuestamente de la gente que no tiene, de la gente que siente que no tiene. Entonces no es gratis, ellos trabajaron mucho para llegar a este nivel. Para llegar a nivel como Moshe Rabenu, que era el más humilde de todos. Del nivel que dice, yo no tengo nada, yo de mí no tengo nada. Todo es regalo, todo es misericordia de Dios. Y con esta entendemos por qué dice el pasuk, Kmo shehodat al anav mikedem, cómo le enseñaste al anav, al humilde. No dice Moshe. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿quieres que te juzgo con misericordia? Con Yud Gimel Midot HaRachamim, con los 13 tribus, con las 13 virtudes de misericordia, no hay problema. Pero primero tienes que ser anav, tienes que ser humilde. Tienes que entender que todo lo que tienes en la vida no es por ti, no es por tu talento, no es por tu esfuerzo. Tienes talento, es un regalo. Hiciste esfuerzo, hay mucha gente que hace esfuerzo y no le sale. Y hay gente que hace muy poco esfuerzo y le sale mucho. O la gente que hace mucho esfuerzo y sí le sale. Todo es misericordia de Dios, todo es ayuda de Dios. Perdón. Y aquí regresamos a cómo iniciamos el clase. ¿Qué regalo recibimos en Yom Kippur? Y cómo las segundas tablas y la Torah que tenemos hoy sí puede cuadrar con el Egel, con el becerro de oro, con la idolatría que hicieron, con nuestros pecados hasta la fecha, con nuestras caídas, aunque no caminamos muchas veces en el camino de Dios, en el camino de la Torah, en el camino del bien. Y ese es el gran regalo que recibimos en Yom Kippur. En Yom Kippur, en Rosh Hashanah pedimos perdón. Rosh Hashanah es el año nuevo que acabamos de pasar. Pedimos perdón, mucho perdón, por todos nuestros pecados. Pero después de Rosh Hashanah sentimos, ok, ya pedí perdón, ok, ya hice teshuvah, ya arrepentí, ahora puede llegar a Yom Kippur blanco, una hoja nueva, blanca. Obviamente Dios tiene que perdonarme porque yo ya hice mi proceso de arrepentimiento en Rosh Hashanah. Entonces Dios dice, entonces sientes que te mereces el perdón. Sientes que te mereces que te perdono y que te doy buen año. No, entonces todavía no estás listo. El perdón existe.
Dios tiene el perdón desde Rosh Hashanah. Ki mecha selija leman tivaret, dice el pasuk. El perdón existe con Dios desde Rosh Hashanah. Pero leman tivaret, ¿cuándo Dios lo va a usar? Aplicar el perdón, a sellarnos por buena vida, por buen año, por buena vida, en Yom Kippur. Porque en Rosh Hashanah no es suficiente. En Rosh Hashanah sentimos que nos merecemos el perdón. Llegan los Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Kippur, para hacer un trabajo, para agarrar el becerro de oro, para agarrar la idolatría, para agarrar los pecados, las caídas que teníamos todo el último año, toda la vida, y trabajar con ellos para entender que quién somos sin Dios. Somos una realidad de pecado. Nosotros contra el Yetzer Hara, contra la mala inclinación, no tenemos la fuerza, es más fuerte de nosotros. Es un ángel que hace su trabajo, su misión, y es más fuerte que nosotros. Entonces tenemos que entender primero quién somos. ¿Y cómo vamos a entender? Por el pecado. Si pecamos una vez y 2 veces y 3 veces, entendemos que esta es nuestra realidad. Pero si es así, podemos llegar a tristeza. No, por esta, primero llega el miedo. Veten pachdecha Hashem Elokeinu es Yom Kippur, que Dios nos da el miedo, el temor en Yom Kippur. Nos da el temor. ¿Para qué? Para que entendemos que sin Hashem, sin Dios, no somos nada. No podemos. Y una vez que entra este temor, también entra la felicidad. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces sí rezamos y sí portamos bien y sí hacemos la mitzvot y la Torah y sí caminamos en el camino correcto de la Torah. Pero ¿cómo si nuestra realidad es pecado? Porque Hashem está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y cuando entendemos esto, no hay felicidad más grande que esto. De este entendimiento. Primero tenemos que tener humildad para entender quién somos. Una vez que entendemos quién somos en realidad, no es para bajarnos, es para entender que si no estoy haciendo pecados ahorita, si no estoy cayendo, es porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, puedo levantar de cualquier caída. Puedo agarrar la caída, el pecado que hice, el enojo, el error, lo que sea que hice, y en vez de que este error me lleve abajo, este error me va a subir a estar en un lugar mucho mejor de lo que podía estar sin este pecado. Por esto el pecado del becerro de oro, aunque en su momento no era algo bueno, pero es la mejor cosa que podía pasarnos. Porque a través del pecado de oro llegamos a recibir las segundas tablas. Llegamos a un nivel de Teshuvah. Y con ese nivel de Teshuvah recibimos las segundas tablas. Recibimos el regalo más grande del mundo, que es el Yom Kippur, que es el perdón, que es la Teshuvah, que es el arrepentimiento. No es solamente arrepentir por arrepentir. Es arrepentir y saber que podemos agarrar este arrepentimiento como una escalera para escalar y llegar más alto. Cuando Dios le dice a Moshe, "Vera'a kol ha'am asher ata bekirbo, et kol asher ani oseh imach", y vio el pueblo que tú estás adentro de él, todo lo que yo estoy haciendo contigo. ¿Qué significa? No que Moshe estaba dentro de ellos, sino la virtud de Moshe, que era la humildad. Entró en el pueblo de Israel. Después que pecaron con el becerro de oro, hicieron 40 días de arrepentimiento. ¿Cómo podíamos hacer esto? A Hashem, después que nos sacó de Egipto, etc. Y arrepintieron de verdad y llegaron a humildad para entender que sin Hashem, esa es su realidad, de pecar, de quejar. ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos otro? En vez de enfocar en lo que tienen y siempre agradecer a Hashem. Agradecer a Hashem por lo que tenemos. Y si podemos agarrar el pecado
y a través del pecado llegar a humildad para entender quién somos y que necesitamos a Hashem en cualquier aspecto de nuestra vida, entonces el pecado valió la pena. No es que ahorita vamos a ir a pecar, pero si uno ya pecó, tiene que ver cómo puede levantarse y llegar a un lugar más grande de su pecado, a través de su pecado. Y por esto el pasuk termina, Asher ani oseh imach, lo que yo estoy haciendo contigo. El pueblo de Israel llegó a punto de entender que todo lo que le pasa, si Moshe partió el mar, o trajo la Torah, la tablas, los 10 mandamientos, etc., no es Moshe, todo es Hashem. Toda nuestra existencia es para que Hashem se revela a través de nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en nuestra educación de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos. No es que yo voy a tener éxito en la educación de mis hijos, no es que yo voy a tener éxito en mi matrimonio, o en cualquier cosa que hago en la vida. Es que Dios tenga éxito a través de mí, que Dios puede revelarse en este mundo a través de mi matrimonio, a través de la educación de mis hijos, a través de mi negocio, a través de todo. Esa es la idea de Yom Kippur. Quieren que Dios le juzga a ustedes, a mí, a todos, con misericordia, no por lo que nos merecemos o no nos merecemos, porque probablemente no nos merecemos. Entonces tengamos esta humildad, esta anavá de Moshe, para entender que necesitamos a Hashem en cada aspecto de nuestra vida. Que no decimos, yo hice por mi talento, por mi éxito, por mi dinero, etc. Y también cuando uno está pecando, tiene que entender que Dios está ahí con él. Como dice el pasuk, tenemos que entender que Hashem está con nosotros cuando estamos arriba y cuando estamos abajo. Cuando estamos arriba, para que uno no tenga el ego grande para decir yo llegué aquí solo, y tener la humildad, y cuando está abajo, para no tener la depresión y la falta de fe de decir yo no puedo salir de aquí. Puedes salir de aquí porque Dios está contigo, y si Dios está contigo puedes salir de cualquier lugar y puedes llegar del más abajo hasta el más arriba. Esa es la especialidad que tenemos en Yom Kippur. Hasta que llegamos a Yom Kippur, al pasuk que decimos antes de terminar la Amidá, el rezo de silencio, que decimos Elokai, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. Le decimos, Hashem, antes que nací, mejor que no nacía. Y ahora que nací, es como no nací. Soy como tierra, como nada en mi vida. Y mucho más cuando muere uno. Y estoy aquí con mucha pena y con mucha humildad delante de ti, Hashem. Y tenía que decir que no voy a pecar otra vez. Pero tengo miedo. Porque yo sé que yo soy de carne y hueso. Y el Yetzer Hara, el ángel, es de fuego. Y yo no voy a poderlo. Y por eso tengo miedo de jurar y prometer que no voy a hacerlo otra vez. Pero te pido, Hashem, que vas a estar conmigo y que me vas a ayudar. Te pido el perdón, te pido que me ayudas. Cuando llegamos a este punto en Yom Kippur, de entender que nosotros no podemos hacer teshuvah, no podemos acercarnos a Dios sin la ayuda de Él. No podemos hacer nada, no podemos tener éxito, no podemos tener buen matrimonio o educar a nuestros hijos bien, o cuidar Shabbat, o hacer cualquier cosa bien, no podemos sin Dios. Y cuando llegamos a esta humildad y la presencia de Dios, de Hashem, siempre en nuestra vida, en cada aspecto, en cada cosa, esa es la misma razón que podemos recibir la Torah. Esa es la misma razón que Dios va a decir, ahora sí te perdono, ahora sí voy a usar el perdón de Rosh Hashanah, porque entendiste el mensaje. Por eso decimos, Ashivenu avinu letorateja, vekarvenu malkenu laavodateja. Primero, Dios, acércanos
a tu Torah. Shivenu avinu letoroteja, vekarvenu malkenu la'avodateja. Acércanos a Dios por tu trabajo, por tu Torah. Y luego termina el pasuk, vachazirenu bitshuva shelema lefaneja. Que tú nos vas a regresar bitshuva, no que nosotros regresamos bitshuva. Tú vas a regresarnos bitshuva a través de nosotros, pero va a ser tu fuerza. Si alguien de repente tiene un despierto a ir al rezo, o a portarse bien con su esposa, o con sus hijos, con la gente, o a estudiar Torah, o a mejorar su virtud, todas estas cosas es un despierto que le da a Hashem. No es tuyo. Pues tienes que aprovecharlo, obviamente. Tienes que usarlo, obviamente. Es tu trabajo. Pero no agarras el crédito para ti. Por eso dice, vachazirenu bitshuva shelema lefaneja. Regrésanos bitshuva shlema, completa. ¿Qué diferencia hay entre teshuva y tshuva completa? Tshuva es lo que hacemos en Rosh Hashanah. Pero ahí no es completa, porque tenemos un poquito crédito a nosotros. Decimos, yo ya pedí perdón, yo hice el esfuerzo, yo recé, yo alejé del mal, hice bien, todo está yo. Y dice Dios, entonces, ¿dónde estoy yo aquí? Si todo eres tú. Por eso es una teshuva, pero no completa, no shlema. Vachazirenu bitshuva shelema lefaneja es Yom Kippur, es entender, llegar a este punto de humildad y entender que si quiero hacer teshuva es solamente que Dios me va a acercar. Y por eso tengo que rezar mucho, para que Dios reciba mis rezos, para que Dios me escucha y me abre sus manos para acercarme con Él. Y cuando llego a este punto, esta es una teshuva completa. Porque en este punto voy a sentir muy mal de hacer otra vez pecados, hasta que Dios abrió sus manos y otra vez me recibió, y otra vez me dio chance. El día de Yom Kippur es el día del nuevo chance, de una hoja nueva, que Dios dice, ahora sí te eliminé todo. Cuando llegas a este punto, no hay necesidad, no de castigos, no de nada. Ahora sí te doy la Torah, te doy las tablas, en los mandamientos, todo, con mucho gusto. Y esta Torah, no como la primera que se quebró, esta Torah va a ser por siempre. Porque esa es la Torah real. La Torah que Moshe bajó a los seres humanos, a la gente que caen y que pecan, no a los ángeles que no tienen la mala inclinación y no pueden hacer mal. Toda la razón que Moshe bajó la Torah, que Dios le permitió bajar la Torah, es porque lo baja a los seres humanos donde tienen buena inclinación y mala inclinación y tienen que pelear toda la vida entre ellos y ganarla otra y otra vez. Siempre y cuando entendemos que esta guerra no podemos ganarla si Dios no nos ayuda. Y para que Dios nos ayude, tenemos que estudiar la Torah, tenemos que cumplir la mitzvot, tenemos que rezar mucho para hacer todo de nuestra parte y que primero Dios, Bezrat Hashem, Dios acepta nuestras plegarias, nuestra teshuva y que realmente nos da chance de otro año, de muchos años más, para trabajar a Él, para hacer su voluntad con humildad y con toda la fuerza. Le deseo un Gmar Hatimah Tová y ojalá podemos, yo primero y todos nosotros, entender el mensaje y cuando llegamos a rezar en Yom Kippur, llegar con mucho más humildad y decirle a Dios, En lanu melech ela ata, slach lanu, mechal lanu, perdónanos, acepta nuestros rezos, darnos salud, como decimos en Avinu Malkenu, darnos salud, darnos parnasá, darnos todo. ¿Cómo que darnos salud? Uno puede decir, yo como saludable, voy a estar saludable, sano, voy a trabajar, voy a tener dinero, pero no, en Yom Kippur llegamos a la humildad y en hacer Timechuvá de decir, tú Dios, tú darnos parnasá, tú darnos salud, tú darnos familia, nada es de nosotros, todo es tuyo y todo es de regalo, no es porque nos merecemos. Y cuando llegamos a este punto, ahí recibimos de Otzar Matnot Hinam, del tesoro más grande que está arriba, a la gente que no tiene, no significa que no tiene, que piensan y sienten que no se merecen. Sienten que todo lo que reciben en la vida, familia, éxito, salud, todo, es pura misericordia de Dios. Y así Dios dice, ok, ahora sí siento que me alaban como rey, que sienten que soy su rey. Cuando
el rey está feliz, cuando siente que su pueblo depende de él, que él le da a su pueblo. Pero si el pueblo dice, no, el éxito es de nosotros, la tierra es de nosotros, todo es de nosotros, el rey dice, ¿y dónde estoy yo en esta foto, en esta imagen? Cuando decimos a Dios, tú eres todo, Ki Hashem Elohim enod milvado, no hay ninguna existencia, ninguna realidad aparte de Dios. Cuando decimos esto a Dios, con un corazón puro, Dios siente que es el rey, y cuando siente es el rey, nos da como da un rey, y no como un rey normal, como un rey de todo el mundo, que no tiene límite, y nos da todo lo que vamos a necesitar para trabajar y hacer el trabajo de Él y la voluntad de Él todos los días lo más posible. Shana Tova y Gmar Hatima Tova a todos.